Recuerdo claramente que vivíamos en el barrio La Línea, situado después de Petare y antes de Pablo VI, en Caracas, Venezuela. Yacía por allá por los años 1979. Estaba muy de moda aquella canción que decía Madera Preciosa, llamada Tin Marín y cantada por Ali Primera. En la radio sonaba una noticia muy alarmante sobre un grupo venezolano llamado Grupo Madera, que algunos de sus integrantes se habían ahogado en el río Orinoco. Río Orinoco, también conocido como Orinoquia, siendo uno de los sistemas fluviales más importantes de Sudamérica y que su mayor parte transcurre por Venezuela y otra pequeña parte se halla en Colombia. Nace en la sierra de Parima, que forma parte del escudo guayanés y desemboca en el Océano Atlántico. Era un día jueves, como era usual y común. Mis padres se habían parado a las 4 a.m. para dirigirse al entonces famoso mercado de Chacaíto, donde se hacía la gran compra de alimentos para que alcanzara por lo menos 15 días. Recuerdo oír a mi mamá decir que habían encontrado muchas rebajas y ofertas, por lo que trajo mucha compra a la casa. Hacía algo de frío. Cerca de mi casa estaba el río Guaire. El río Guaire nace en Los Teques, específicamente en Macario, junto al río San Pedro, y en sus 72 kilómetros de longitud, el río Guaire atraviesa la capital venezolana en dirección sudeste, dividiendo a Caracas en dos partes. Hace más de un siglo de historia, donde el río Guaire había sido el principal proveedor de agua de la ciudad de Caracas, y hoy en día es un cauce lleno de basura, desechos industriales y tóxicos. Se decía que ese día iba a llover, por lo que no nos extrañó cuando apenas a las 11 a.m. empezó a llover, por lo que cada quien entró a su casa. De pronto la lluvia se convirtió en un gran aguacero. Era normal que el río creciera de repente, ya que por sus 72 kilómetros de longitud y tomando en cuenta sus diferentes afluentes, era posible que sucediera así. Aunque esta ocasión no solo estaba creciendo, sino que se veía una agua robusta con corrientes fuertes. Muchos de los que vivían cerca del río Guaire habían fabricado grandes muros de contención para evitar de este modo las continuas inundaciones. Pero asimismo, para ese entonces, los habitantes del barrio La Línea eran personas solidarias y se preocupaban por sus vecinos. Se puede decir que éramos una gran familia, una gran hermandad, que automáticamente cada quien hacía lo que podía hacer. Mi madre había sido una de las fundadoras de ese barrio y casi todos ya conocían sus roles y lo asumían con cariño. Digamos que la mayoría hacía lo que podía por sus vecinos. En ocasiones, los más pudientes recogían de sus compras de comida para regalarle a algún vecino que no lo estaba pasando bien, por lo que el llamado chisme servía para enterarse de que algún vecino no tenía para comer y todos juntaban recursos y lo regalaban. Asimismo, con los conocimientos de medicina que tenía mi mamá, los vecinos juntaban medicina y se lo regalaban a mi mamá, quien era conocida por ser la enfermera del barrio. Y mi madre los donaba a quienes no tenían y requerían de esa medicina. Volviendo a la historia que hoy nos ocupa, sucedió que cuando empezó a arreciar el temporal, salieron los chicos a recorrer por el barrio por las partes que eran más susceptibles a las inundaciones, siendo mi casa la más agraciada, donde hasta la Guardia Civil llegaba para dar informaciones de la situación del río a lo largo y ancho del río Guaire. Sin embargo, nuestros vecinos de más abajo eran de esas familias que no corrían con la misma suerte, por lo cual nuestra costumbre era bajar a su casa y empezar a subir sus enseres a nuestra casa, por lo que mi hermana y yo bajamos a subir a los niños de los vecinos que tendrían entre 3 a 5 años y luego bajó mi mamá para ayudar. Yo subí al vecinito de 3 años a mi casa y cuando vuelvo a bajar a ayudar, que veo el gran muro de 70 metros de largo y 2,80 de alto y temblaba fuerte y escucho decir a Durazca, la hija de Laura, una de las vecinas solidarias, «Cuidado, no bajes».
que se han ido reventando los muros de más abajo. La corriente del río está muy fuerte, pero aún así bajé para avisarles a mi mamá, hermana y vecinos que subieran, y cuando entro a lo que era la cocina de los vecinos, ya que esa casa tenía dos entradas, una era de la cocina y la otra de la sala. En el momento que entro en la cocina, reventó el muro, y palos y piedras y lo que traía el agua me hundieron, y mientras simultáneamente el agua golpeó a mi madre llevándola hacia el pasillo, mientras que la misma corriente casi se llevaba a mi hermana y a la vecina, y fue gracias a un chico que había bajado a ayudar quien le aló por el cabello y las logró meter de nuevo a la sala. Entre tanto, la corriente, que me tenía ahogándome bajo palos y piedras y que me había llevado al pasillo, también había llevado al pasillo a esa maravillosa mujer que no solo me dio la vida, sino que me salvó la vida ese día, pues por instinto metió la mano y me tocó y me agarró por la ropa, un vestido, y me aló hacia arriba nuevamente, me aló hasta ponerme en lugar seguro. Digo por instinto porque nadie sabía que yo nuevamente había bajado a ayudar. Luego de salvarme la vida, mi madre y yo nos vamos a la sala donde el agua estaba a punto de tapar el techo, y ya sabíamos por experiencia de haberlo visto años tras años que el río Guaire tenía la suficiente fuerza para arrancar las casas y llevar la corriente abajo. Así que se empezó a buscar el plan para salir de allí. Cabe destacar que los chicos que usualmente iban a las casas y la Guardia Civil, a la que durante años y a toda hora, incluso de madrugada, pernotaban en la casa, en cada creciente del río, para ser el centro de operaciones para ayudar y colaborar con los vecinos menos agraciados, en esos momentos estaban ocupados ayudando a otras familias, ya que estoy hablando de una de las crecientes más grandes que tuvo el río Guaire en la década de los años 70. Y como nunca había entrado el río Guaire a nuestra casa, todos asumían que estábamos bien. Pero aquella niña Durasca, la hija de Laura, quien me había gritado que no entrara a esa casa y que por supuesto estaba a nivel de la calle y pudo ver cuando entré y que el muro explotó, avisó que yo estaba allí y que fueran a rescatarme. Escuchó uno de los chicos, quien bajó y empezó a romper el techo, mientras que el del lado de abajo estaba el otro chico también rompiendo el techo para salir por allí. Hoy que narro esta historia me doy cuenta que sobrevivimos de puro milagro. Rompiendo el techo, y cuál no sería la gran sorpresa del chico que bajó a rescatarnos, sino ver que yo no estaba sola, sino que habíamos 8 personas atrapados ahí abajo. Estábamos el chico que bajó a ayudarnos, mi madre, mi hermana, la vecina y 3 de sus hijos mayores. Y yo, por supuesto. La primera en salir fui yo. Recuerdo que a nivel del techo estaban los cables eléctricos, así como en aquella cocina había una cocina eléctrica, por lo que en la cocina todo daba corriente. Así que salimos caminando sobre cables eléctricos y lo primero que hice fue a dirigirme a mi casa, ya que mi mamá cuando yo salía me gritó: «Salva a tus hermanitos», y a los vecinitos, ya que en mi casa se hallaban resguardados 2 hermanos míos entre 4 y 5 años y los 2 vecinitos pequeños que habíamos subido con anterioridad. Cuando llego a casa, ya el agua había inundado mi casa por primera vez y no había nadie. Luego me enteré que mis hermanos, el de 5 años había salido por la ventana de la cocina de mi casa para empujar desde afuera, mientras que el menor de mis hermanos jalaba desde adentro la puerta. Y así poder salir el menor de mis hermanos y los vecinos. Cabe destacar que mi hermano, el que salió por la ventana con tan solo 5 años, realmente se comportó como un héroe. Tan pequeño, no solo salvó su vida, sino que también salvó la de los otros niños, incluyendo a su hermanito menor. Luego, ya salvados, bajo la lluvia, a baja temperatura, totalmente mojados con frío, vimos cómo en fracciones de milésimas de segundo el río Guaire tapó completamente la casa donde habíamos sido rescatados. Tenía una corriente fuerte y rugía tanto aquel día, mientras que al lado estaba otro barrio
llamado Las Barracas, donde vivían muchos indocumentados de personas que en busca de una vida mejor habían emigrado a Venezuela, una Venezuela que por entonces era llamada Venezuela Saudita o también llamada el Tesoro Oculto del Caribe, por toda la belleza natural, la estética, la cultura y su muy buena economía que poseía. En ese barrio no se supo cuántas personas murieron. Jamás se pudo contabilizar. Casas y casas quedaron enterradas bajo el barro. Recuerdo haber visto que la Guardia Civil sacaba bebés y bebés recién nacidos, así como cuando metieron palas mecánicas para limpiar el barro de las casas, sacaban cadáveres de allí. Incontables las pérdidas humanas materiales ocurridas tanto de vida en seres y pare usted de contar. De pronto llegó la noche y con ella la gran solidaridad de vecinos y personas que nos trajeron ropa, comida y nos llevaron a los más pequeños a dormir a sus casas, mientras que otros se quedaron a limpiar las casas nuestras para ver qué se había salvado y qué no, ya que otro lugar para vivir no teníamos. Luego, a lo largo de los días, la mamá de una amiga, quien era maestra de la escuela a la que asistíamos, llamaron para que vinieran a vacunarnos contra el tétano y además reunieron ropas, medicinas, alimentos, etc. Así como el gobierno también empezó a traer alimentos. Recuerdo cuál traumante fue desde entonces cada vez que llovía. Teníamos que salir a baja temperatura y mojarnos con la lluvia por miedo a que una creciente repentina del río Guaire entrara en nuestra casa. Y a los que preguntan por qué seguíamos viviendo allí, es porque no había opciones, ya que el gobierno no proponía soluciones y solo proponía llevarnos a vivir en una carpa sin saber cuánto tiempo estaríamos viviendo en esa carpa. Antes de irte, te pido que me dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete y activa la campanita para seguir los contenidos que iré subiendo. Si quieres que contemos tu historia, envíamelo al correo que dejé en la cajita de información. Es totalmente gratis. Y decirles que este contenido es de puro entretenimiento. Si quieres colaborar con un aporte económico, me sería de gran ayuda y de crecimiento al canal, ya que aún no tengo el canal monetizado. Abajo tienes mi PayPal o ponte en contacto conmigo por medio de mi correo que está también abajo en la cajita de comentarios. Y dime, ¿qué habrías hecho tú? ¿Te hubieras ido a vivir en una carpa?